honorable representante Rodrigo Lara es una de las promociones dentro de la clase política más estudiosa que tiene el país. Es un hombre íntegro. Su padre fue víctima de estos fenómenos de violencia en Colombia. Con el ministro de Justicia en esa época, Rodrigo Lara Bonilla, tuvimos también una muy linda amistad. Yo era adolescente y era seguidor de las ideas de su padre, Rodrigo, usted lo sabe perfectamente, y obviamente de las ideas de Luis Carlos Galán. Simplemente un pequeño tip de entrada. Hemos y vamos a seguir luchando porque los derechos en Colombia se ejerzan en igualdad. Y por eso veíamos un poco antipático que nos excluyeran de la posibilidad de tener igualmente esa opción de una ampliación en la edad de retiro del notario. Y yo le decía al honorable representante, mire que nosotros en esta propuesta, y me ha pedido el senador, me puso una tarea que le entregue los estudios estadísticos y financieros. La propuesta de nosotros es muy seria. A los 65 años, el notario dirá sigo o no sigo. Y si sigue, como dice el senador Andrade, pues va a cotizar 5 años más su pensión, porque no la va a disfrutar. Y en la expectativa de vida va a dejar de recibir 5 años el retorno de la mesada. O sea que es un 10% que porcentualmente representa algo muy importante para aliviar el hueco pensional. Y nosotros, por la especialidad que tenemos, por la infraestructura que tenemos, consideramos primero, no le hacemos ningún daño a la promoción de nuevas generaciones, es decir, a que existan otra generación para que ocupen nuestros cargos. Pero nosotros tenemos una especialidad muy particular. Somos jueces, somos notarios con una formación total en las áreas del derecho y resolvemos los problemas al momento. Y eso se adquiere, honorable representante, con algo que no se da en las cátedras ni en las universidades, es la experiencia. Por eso yo suplico al honorable representante que nos acompañe en estos proyectos. Sabemos de su inteligencia y de su comprensión, con la seguridad que el notariado tendrá esa opción de permanencia. Y yo le decía al señor superintendente que de pronto nos diera un compás de espera, un pequeño espacio de oxígeno mientras resolvemos esto de la ley y del acto legislativo. Honorable representante, el notariado lo escucha. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos los notarios aquí presentes. Un saludo muy afectuoso al doctor Álvaro Rojas, al doctor, señor superintendente de Notaría y Registro, mi querido amigo, el doctor Jorge Enrique Vélez. Quiero también saludar con especial afecto a la doctora Vilma Zafra. Quiero decirles que mi primer trabajo, recién regresé de Europa de estudiar el colegio, cuando iba allá con mi mamá, fue en una notaría, en la notaría de la doctora Vilma Zafra, donde estuve 6 meses muy felices antes de iniciar mi carrera de Derecho, y que el doctor Mario Fernández fue mi profesor en primer año de Derecho y a quien le debo con mucha gratitud y cariño los cimientos de la profesión que seguí más adelante, que es el derecho de mi estudio. Gracias. Y saludar también a una querida amiga de mi familia y una particular y cercana amiga de mi padre, la doctora Irma Sus, que ya nos acompaña, una de las personas que más cercanas y que más quería mi padre.
y un saludo a todos. Quiero empezar respondiendo aquí a la invitación que me hace el doctor Álvaro Rojas, señalarle que claro, que estamos abiertos a la discusión, a la construcción de ese proyecto de ley que radicamos para revisar la edad de retiro de 65 años de algunos funcionarios públicos, dado que como todo límite establecido por el legislador es un límite arbitrario, 65 años, ¿por qué no 66? ¿Por qué no 67? ¿O por qué no 63? ¿O por qué no 70? Y todo límite arbitrario debe estar abierto a la discusión y al enriquecimiento por parte del legislador y naturalmente de los sectores interesados. Yo quiero referirme a dos iniciativas legislativas que presenté y que tienen que ver con el post-conflicto. Aquí escuché atentamente al señor procurador, a la senadora Guerra, al senador Barreras, al senador Andrade, y les puedo manifestar que tengo una fe absoluta en que este conflicto se va a terminar. Se va a terminar tanto por el esfuerzo que hubo por parte de sucesivos gobiernos, por el esfuerzo militar y hoy básicamente por la negociación que está haciendo el actual gobierno. Yo creo que Colombia debe ponerle fin a este conflicto absurdo. Este conflicto no tiene ninguna razón de ser. Y si nos fijamos un poco en las experiencias pasadas, son varios los conflictos que hemos terminado por medio de la negociación y son varios los sapos que nos hemos tenido que tragar. El M-19 fue indultado, no hubo pena de cárcel, no hubo verdad sobre los hechos que cometieron. Los narcotraficantes del cartel de Medellín que colaboraron en el abatimiento de Pablo Escobar fueron perdonados, 12 hombres amnistiados, sus fortunas totalmente blanqueadas, y no hubo reacciones tan violentas como las que hoy manifiestan ciertos sectores políticos en contra de este actual proceso de paz. Eso es algo a lo que debemos llegar y yo soy optimista y yo creo que hay que mirar hacia el futuro y que debemos prepararnos desde ya para ese posconflicto. Y para ese fin he presentado una iniciativa de acto legislativo en el actual proyecto de equilibrio de poderes y voy a presentar en el mes de marzo otro proyecto de ley. Ambos proyectos de ley responden a necesidades del posconflicto. El primer proyecto de ley, sobre el cual me quiero expresar muy brevemente, tiene que ver con un tema muy cercano a las actividades del notariado, que tiene que ver con la ley de sucesiones. Y esto responde básicamente a una pregunta, que es básicamente cómo impedir que al cabo de una generación los millones de hectáreas de tierra que piensa repartir el gobierno en la reforma agraria terminen de nuevo en manos de pocas personas o en pocas manos. Esa es la gran pregunta que nos podemos hacer. Porque una reforma agraria se hace, pero sabemos que esa reforma agraria tiene un germen fatal de destrucción al cabo de una generación, que es la ley de sucesiones. Y es básicamente porque nuestra ley civil de sucesiones reparte por igual o casi por igual en la sucesión testada los bienes del padre entre sus hijos. La reforma agraria, por ejemplo, de Lleras Restrepo, en donde operó en los departamentos en donde vimos que fue efectiva, por ejemplo el departamento del Huila, también vimos que al cabo de una generación esa reforma agraria terminó destruida por el germen que conlleva la ley de sucesiones. Al cabo de una generación, lo que era una unidad agrícola viable, funcional, que le permitía al campesino tener crédito agrario, terminaba fragmentada en 5 o en 6 o en 7 bienes, por una razón muy sencilla, porque la productividad de la pequeña propiedad de tierra está ligada al número de manos con el que cuenta el campesino. Entre más hijos, más productiva, dado que no tiene ningún acceso a la tecnología ni a los créditos. De ahí que al cabo de una generación ese elemento de productividad de la pequeña propiedad termine dueña de las 5 o 6 parcelas en lo que era la antigua UAF. Y naturalmente que esa fragmentación excesiva de la tierra pues lleva a una absoluta reproducción de la pobreza, de la miseria. Y esa miseria además se alimenta por la informalidad propia de esa fragmentación excesiva de una tierra que ya no vale la pena formalizar en la propiedad.
Esa es la historia de la reproducción de la miseria en nuestros campos. El minifundio es sinónimo de pobreza, es sinónimo de miseria, es sinónimo de mano de obra para los grupos al margen de la ley de cualquier naturaleza, y es el mejor aliado del avance latifundista. El latifundio, para ser productivo, dado que es improductivo en muchos casos, su productividad está ligada a la expansión permanente, es una ley de monopolio y de crecimiento permanente. Y se encuentra en muchos casos con la informalidad en la tenencia de la tierra, con el inviable minifundio. De ahí que el avance sea permanente. Son dos realidades a las que tenemos que ponerle fin. ¿Qué propone la izquierda para frenar el avance del latifundio? Nuestra ley de sucesiones en materia de tierras. Y ese es el proyecto de ley que voy a radicar en el mes de marzo y que les anuncio a ustedes, dada la pertinencia de hablar este tema con los notarios. En el mundo existen tres grandes modelos de sucesiones, perfectamente y elegantemente descritos por el gran Alexis de Tocqueville. En la aristocracia existía el derecho de primogenitura, el mayorazgo, que le entregaba la tierra, la continuidad de la familia y los honores de la familia al hijo mayor. Existió esta figura hasta 1920 en el Reino Unido, por ejemplo, en Inglaterra. Luego existe el sistema francés, que surgió de la Revolución y que recogió, porque eso ya existía en ciertas regiones francesas, el sistema del Código Civil francés, que regó por la ley del mundo, la ley del reparto por igual entre los hijos de los bienes del padre que fallece, que es la ley que nosotros heredamos y que es la ley que termina dividiendo y fragmentando con el paso del tiempo los bienes y el poder recibidos por el padre. Pero existe un tercer modelo, que es muy interesante y que ha sido resaltado por dos grandes sociólogos, Max Weber y Alexis de Tocqueville, que es el modelo que existe en los Estados Unidos y que sustituyó al modelo de primogenitura que venía del derecho inglés. Y es un tercer modelo que reparte por igual los bienes del padre, cuando no exista o no exista voluntad conocida por parte del padre, pero que se entiende que el padre también tiene plena libertad para asignar los bienes en vida a través del testamento. Este sistema ha tenido unos efectos interesantes y han sido resaltados por Weber y por el mismo Tocqueville. Y es una forma de restablecer de cierta forma la primogenitura, pero sin que nadie tenga que quejarse y sin herir a la justicia. En cuanto a sus efectos, tiene grandes efectos en materia de movilidad social y grandes efectos en cuanto a la división de la tierra. Este es un efecto que lleva básicamente a que impide y permite de una forma de autorregulación social que la tierra se divida a perpetuidad, que la tierra se fragmente hasta llegar al minifundio inviable que permite el avance latifundista. Ningún propietario agrícola quiere por naturaleza dividir su tierra, quisiera mantenerla, quisiera que se perpetuara, es casi de la esencia racional de cualquier propietario de tierra. Por lo tanto, estos sistemas permiten que el dueño de una UAF haga lo siguiente: escojo al hijo campesino, este es el hijo que se va a preparar para continuar esta pequeña y mediana propiedad de tierra, y los demás hijos los voy a preparar para otro tipo de profesiones. Esto nos permite mantener la pequeña y mediana propiedad intacta, evitar
la miseria en el campo y permitir que los demás hijos puedan tomar profesiones distintas o buscar cierta movilidad social. Tocqueville, por ejemplo, resaltaba que esto fue lo que permitió la expansión rápida de la revolución industrial en el siglo XIX en los Estados Unidos. Y en cambio también señalaban autores franceses como Le Play que esto fue lo que impidió que la revolución industrial en Francia tuviera un auge temprano como lo tuvo en otros países como Inglaterra y Estados Unidos. ¿Qué propongo? Y les esbozo porque no quiero profundizar más en esto antes de presentar el proyecto. Yo creo que nosotros por razones filosóficas debemos ampliar la posibilidad de tener la libertad de testamento. Es además una figura compatible con las modernas estructuras de la economía y la continuidad y la estabilidad de ciertas actividades económicas. Debemos, no obstante, proteger al menor de edad, mientras sea un menor de edad, de la libertad de testamento del padre. Lástima que no esté el Procurador General de la Nación, pero yo creo que esto es una forma también de fortalecer la estructura de la familia nuclear, por el rol que asume o la libertad que tiene el padre o la madre a la hora de definir si se va a heredar o no. Esto fortalece la estructura familiar. Y en tercer lugar, debemos prestar esto para las tierras del país como una alternativa liberal a las famosas zonas de reserva campesina. La zona de reserva campesina busca evitar la excesiva fragmentación de la tierra, pues este modelo también lo busca, pero desde una perspectiva liberal, desde la libertad de decisión, que es el fundamento del pensamiento liberal. Entregarle al padre la posibilidad de mantener intacta esa unidad agrícola familiar y de empezar a preparar a sus hijos, que no van a ser los hijos campesinos a otros destinos, en lugar de condenarlos a ese determinismo, a esa fatalidad que es la división obligatoria de las pequeñas unidades agrícolas familiares y que lo único que va a hacer es obligarlos a seguir siendo más pobres que su padre, porque la única certeza que uno tiene en la actual ley de sucesiones, cuando vive de la tierra, es que va a ser más pobre que el padre, porque lo que era una unidad de producción van a ser 5. Yo creo que este es un debate que los invito a que abramos. Me parece que esta es una alternativa a la zona de reserva campesina, la alternativa más eficaz para evitar la excesiva fragmentación de la tierra y la alternativa más eficaz para evitar el avance latifundista, sin entrar con creaciones artificiales que extraerían a millones de hectáreas de la actividad económica. Abrir el debate de la reforma agraria debe ir de la mano de una reflexión sobre los efectos de las leyes de sucesión del Código Civil. Por algo, Alexis de Tocqueville señalaba que las leyes sobre las sucesiones deberían estar colocadas a la cabeza de todas las instituciones políticas, porque influyen increíblemente sobre el estado social de los pueblos, cuyas leyes políticas no son más que su expresión. Ese es el debate, señor superintendente, señores notarios, a que los quiero invitar a partir del mes de marzo cuando radiquemos este proyecto de libertad de testamento. Con una última advertencia: libertad de testamento para las pequeñas y medianas propiedades de tierras, no para las muy grandes extensiones de tierra, porque esto también podría implicar la creación de unas dinastías ligadas al paramilitarismo, al narcotráfico, que perpetuarían su posición de la tierra. Ahí está el peligro, y esa no es una iniciativa mía, es una iniciativa del gran estadista Napoleón Bonaparte, que quería fragmentar la tierra de las grandes familias del antiguo régimen, pero también entendía que era muy peligroso condenar a la pequeña y mediana propiedad a la permanente y total fragmentación. Ese es un primer proyecto, y quiero terminar con otro que introduje en la discusión del equilibrio de poderes, que ha tenido eco en el Congreso de la República, y que creo yo que es una de las reformas más imperativas para enfrentar un post-conflicto, y es básicamente la necesaria reforma de ciertos organismos de control. Tengo unas ideas sobre la Procuraduría, pero me he venido concentrando inicialmente en el tema del control fiscal en Colombia. Colombia se está gastando $1,5 billion de pesos en organismos de control. $1,5 billion de pesos. Aquí está Procuraduría, Contraloría General, Contralorías departamentales y municipales, veedurías,
personerías, auditoría. Y yo debo señalar que el balance en materia de control de la ejecución del gasto público por parte de la rama ejecutiva es más que deplorable. Sabemos y conocemos básicamente en qué situación estamos en materia de corrupción y no necesitamos de indicadores externos que nos lo señalen, porque todos los colombianos sabemos. Con 1,5 billones, estimados amigos, para que ustedes hagan una idea, podemos introducir 867,000 nuevos estudiantes en el sistema de educación, 783,500 pensionados nuevos, con 1,5 billones de pesos, 6,8 millones de niños con complemento alimenticio, 744,000 becas para los mejores bachilleres del país. Eso es una revolución social. 126,000, doctor Vélez, viviendas gratis, nuevas, con 1,5 billones de pesos. 1,8 millones de familias nuevas en Familias en Acción. Es decir, podría seguir con esta lista para resaltar la magnitud de lo que el presupuesto público hoy está destinando a los organismos de control. Esto es mucho dinero. Y para concentrarnos hoy en el sistema de control fiscal, sinceramente la falta de presupuesto, la falta de recursos, no es la razón que explique la crisis del control fiscal en Colombia. En Colombia el control fiscal, que es el verdadero desequilibrio de poderes, dado que es el control fiscal que debe vigilar la ejecución del gasto público, la rama ejecutiva nacional, departamental y municipal, está en crisis. Y está en crisis porque no tenemos un control fiscal independiente y autónomo como debería ser. Es decir, claramente la rama ejecutiva nacional, departamental y municipal incide en elegir a quien lo va a vigilar. Y claramente sabemos que el control fiscal no es de la esencia de la descentralización como se ha querido hacernos creer, muy por el contrario. Sabemos que existe una excesiva politización en el control fiscal en Colombia, dado que influye la rama ejecutiva en la elección de estos organismos y eso no invita hacia la creación de un sistema de carrera administrativa autónomo que administre estos sistemas de control fiscal. En materia ya de metodologías de vigilancia y control, lo que encontramos es la más absoluta incoherencia, una Contraloría General de la República y 63 Contralorías departamentales, cada una actuando como un universo distinto, autónomo. Es decir, tenemos 63 Contralorías distintas que obedecen a metodologías propias, técnicamente muy débiles. Y por último, y lo pudimos vivir recientemente, un régimen de responsabilidad fiscal y contable inexistente en la realidad. De ahí el inmenso poder político que adquieren los responsables de este órgano. Al no existir un régimen de responsabilidad contable, claro, que circunscriba la actuación del funcionario, y cuando su única función es básicamente determinar el impacto fiscal, que eso es todo y nada, pues esto se convierte en un ejercicio político, dado que es un control fiscal en cabeza de un hombre, nacional, departamental o municipal. Rol que no deben asumir los organismos de control. Su papel se circunscribe a aplicar regímenes de responsabilidad administrativa o judicial. Y por último, la naturaleza de las sanciones de los organismos de control fiscal, otra indefinición, otro híbrido propio de nuestro sistema o de nuestro ordenamiento jurídico, y es que son de carácter administrativo, que también viene siendo todo y nada, porque terminan en un órgano de cierre que es el Consejo de Estado, un órgano que no es especializado en materia fiscal. De ahí, doctor Vélez, que todas esas investigaciones anunciadas con bombos y platillos en los medios de comunicación terminen en condenas contra el Estado, dado que no resisten el más mínimo análisis de juridicidad en el órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y por último, una inexistente asistencia al Congreso por parte de estos órganos en el ejercicio de control político. Los órganos de control fiscal en el mundo tienen una razón principal: asistir al Congreso de la República en el control político. Para eso se crearon los diferentes modelos y eso en Colombia no está ocurriendo. De ahí la debilidad del ejercicio de control político en nuestro país. No tenemos una herramienta que nos alimente permanentemente una evaluación de políticas públicas. El ejercicio de control político es el resultado de nuestras pequeñas UTLs. No es nada distinto a eso. Entonces yo creo que el país sí necesita una reforma al sistema de control fiscal. Y ahí nos ponemos a pensar, pero ¿cuál es esa reforma? Puede ser una cosmética de esos concursos de mérito que no terminan siendo un mérito, sino básicamente una máscara
de la decisión política, un parapeto de la decisión política para elegir a los contralores departamentales y municipales. Vamos a engañar al pueblo colombiano con que esta es la reforma que necesitan los organismos de control fiscal, un concurso de méritos. No sabemos qué significan esos concursos de méritos. O necesitamos de verdad replantear la esencia y la naturaleza de los órganos de control fiscal en Colombia. Yo creo que hay que replantear la esencia. Y esta oportunidad del posconflicto nos invita a hacerlo, nos da la oportunidad de hacerlo. Y esta reforma de equilibrio de poderes nos invita también y nos abre la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo pensar en establecer nuevas reformas tributarias si no le decimos a los colombianos que vamos a modificar el control fiscal, que en realidad es un descontrol fiscal? En el mundo, estimados amigos, existen dos grandes modelos de control fiscal, para que entendamos la incoherencia de nuestro sistema de control fiscal. Está el sistema de auditorías, que es el sistema anglosajón, que básicamente consiste en que el Congreso elige a un hombre, que es el Comptroller, por ejemplo, en el Reino Unido, o al director del General Accounting Office en los Estados Unidos. Una persona a la cabeza, elige a un hombre, el Congreso, con una persona a la cabeza, pero son órganos, fíjense ustedes, que no sancionan. Ni la auditoría inglesa ni la auditoría norteamericana tiene competencias sancionatorias. Simplemente auditan. Distinto es lo que ocurre en Europa continental y en la mayoría de los países de América Latina. En esos países existen lo que llaman cortes o tribunales de cuentas, como tuvimos nosotros hasta la famosa misión Kemmerer en 1923. ¿Y en qué consisten esas cortes o tribunales de cuentas? En órganos jurisdiccionales, para empezar. Es decir, que tienen sanción jurisdiccional porque están dotadas de un régimen de control, de responsabilidad presupuestal o contable. Son jurisdiccionales, son totalmente autónomos, en teoría, hay excepciones, pero el modelo general es que son autónomos, no son elegidos por el Congreso, a diferencia del Contralor británico o norteamericano, y son el producto de un sistema de carrera administrativa que selecciona a los mejores, como en el caso francés, en donde los que integran el Tribunal de Cuentas son tal vez el mejor producto de su academia y de formación de la élite administrativa francesa. ¿Nosotros qué sistema tenemos? Ninguno de los dos, tenemos un híbrido. Un híbrido que pretendió en 1923 importar el modelo anglosajón, porque a nosotros nos deslumbra lo que produce el mundo anglosajón, nos deslumbra la eficacia del mundo anglosajón e importamos el sistema de auditorías. Y naturalmente, como algunos trasplantes, pues terminan fracasando porque son trasplantes que se hacen de un cuerpo distinto a otro, y aquí se hizo un ordenamiento constitucional y jurídico completamente distinto al nuestro. Y lo hicimos importando dos aspectos del sistema anglosajón: contralor elegido por el Congreso de la República, replicamos como un espejo, elegido por el departamento, por la Asamblea Departamental y por el Consejo Municipal. Pero no obstante nos dijimos, pero ¿cómo lo vamos a dejar sin sanciones? Y le entregamos a esa auditoría anglosajona un régimen sancionatorio, además indefinido. Esa es la Contraloría General de la República en Colombia y los contralores departamentales y municipales. Y nos decimos también, bueno, pero si funciona allá, ¿por qué no puede funcionar acá? ¿Por qué mejor no mejoramos el sistema? Y la respuesta es muy sencilla: porque allá funciona, en los países anglosajones, por unas razones que aquí llevan a que aquí no pueda funcionar, porque cumple un rol distinto al que cumple un tribunal de cuentas en un país, en un ordenamiento jurídico romano-germánico. En Inglaterra las auditorías no sancionan porque no necesitan sancionar. Es tan fuerte el principio de soberanía parlamentaria en el Reino Unido que le delega a la rama ejecutiva derivada de él la posibilidad de intervenir cualquier municipio. Es decir, en los países anglosajones se garantiza, por ejemplo, en las constituciones de Canadá o de Estados Unidos, la soberanía de los estados, los derechos y las competencias de los estados, pero no dice nada respecto a los municipios. Tampoco en el Reino Unido, el Parlamento lo puede todo y puede perfectamente intervenir, desconocer, revocar, anular, suspender las decisiones de los alcaldes. Es una característica de esos países. De ahí que la auditoría tenga un rol muy sencillo: informar a la rama ejecutiva de los excesos que se están cometiendo en un municipio. Por eso vemos que en los Estados Unidos los estados intervienen a la ciudad de Washington, intervienen a un municipio, desplazan al alcalde. No existe el principio de autonomía de las entidades territoriales consagrado en ninguna constitución anglosajona.
distinto a lo que existe en Alemania, lo que puede existir en Francia y lo que existe en nuestro país, que consagra una cláusula general de competencia para los municipios del país, que le impide a la rama ejecutiva intervenir sobre ella y de revocar sus decisiones o suspender sus decisiones. Por otro lado, en los países anglosajones las transferencias de competencia son distintas, parten de un principio de ultra vires. Solo puede ejercer el municipio la competencia expresamente otorgada por la rama legislativa, por el Congreso, por el Parlamento. Distinto a nuestro principio de la cláusula general de competencia, que puede hacer todo aquello que básicamente sea de competencia de la esfera de un municipio, que no incida nacionalmente ya con unas competencias muy propias establecidas del Estado central. Pero no existe una limitación de ultravires o de transferencia de competencias precisas a los municipios. Para darles un ejemplo y una anécdota, en los años 64, por ejemplo, un alcalde inglés fue sancionado por haber mandado un telegrama pidiendo la paz del mundo en la crisis de los misiles, a Khrushchev y a Kennedy. Y fue sancionado porque le dijeron, dígame en qué lugar aparece una competencia que le otorga a usted la posibilidad de disponer del erario público para mandar un telegrama. Así funcionan. Entonces, ¿la auditoría para qué sirve? Pues no sirve para sancionar, simplemente para hacer auditoría e informar a la rama ejecutiva de cómo se están gastando los recursos. Ergo, necesitamos revisar este sistema de control fiscal. ¿Por qué necesitamos un sistema de tribunal de cuentas o de corte de cuentas? Primero, porque necesitamos un control totalmente independiente del Congreso, totalmente independiente de la Asamblea Departamental o del municipio. Eso lleva a la politización absoluta. Pero sobre todo, independiente de la rama ejecutiva, del presidente, de su gobierno, independiente del gobernador, independiente del alcalde, que no le deba su elección a quienes debe controlar. Que ejerza jurisdicción, porque es que nosotros, el vehículo de la decisión administrativa en Colombia es el acto administrativo, que no existe en los países anglosajones, y alguien tiene que impugnar ese acto administrativo, y si no lo puede hacer la rama ejecutiva, que impugne directamente la decisión del municipio, como en los países anglosajones, pues lo tiene que venir a impugnar un tercero, que solo puede ser un juez. ¿Quién más distinto a un juez para impugnar una decisión que va en un vehículo que es el acto administrativo? Nadie más lo puede hacer en nuestro acto administrativo. Y en tercer lugar, que asista al Congreso de la República. Para nosotros poder ejercer control político eficaz necesitamos un órgano independiente que nos asista permanentemente en el control político. Esa es la única forma de equilibrar realmente los poderes. Hoy el poder más débil es el Congreso de la República. Y la razón para que sea el poder más débil es que no tiene herramientas de fiscalización seria y real de la rama ejecutiva nacional, departamental y municipal. Necesitamos un órgano jurisdiccional de cierre. No podemos seguir con esa inseguridad jurídica, que el Contralor sanciona, pero todo termina en el Consejo de Estado, órgano que no es especializado en los asuntos fiscales. Que defina un régimen de responsabilidad fiscal y contable claro, preciso, para que estos funcionarios, que son colegiados, que tendrían un origen meritocrático, pues no se den cuenta del inmenso poder que reside en la discrecionalidad de la aplicación de la sanción fiscal. Y a nivel territorial necesitamos unas cámaras departamentales de cuentas que, santo Dios, no tengan nada que ver con departamentos ni con municipios a la hora de ejercer ese control, ni con las asambleas, sí señor. Entonces, estimados amigos, de cara a un posconflicto, que es una realidad ya palpable, me comentaba un periodista que estuvo 20 días en Cuba, que eso va mucho más avanzado de lo que uno se imagina, que la voluntad es muy cierta y real, y no podemos desaprovechar esta oportunidad. La guerrilla de las FARC se les va a derrotar militarmente, pero necesitamos todavía 10, 12, 14 años. Y naturalmente que aquí en Bogotá ya prácticamente no se siente el conflicto, pero hay zonas en donde se vive todos los días, y sería muy injusto que nosotros condenáramos a ciertas zonas a tener que pagar el costo de vivir 14 o 15 años más de conflicto. El Huila, el Tolima, el Cauca, el norte de Santander. Además que no tiene razón de ser. Colombia es una gran nación. Colombia tiene que mirar hacia afuera. No podemos seguir en los conflictos, en nuestra visión terruñera, en nuestra realidad local de la que nunca salimos. Colombia tiene que
asumir grandes retos internacionales porque es una gran nación. Tiene que preparar a sus Fuerzas Armadas en los grandes retos estratégicos del mundo, en defender nuestra soberanía que se ve amenazada, y nosotros preferimos aquí despedazarnos en política, en peleas internas, en peleas de emisoras de todos los días, en escandalismos, en lugar de estar pensando en grandes. Es un mal atávico que yo creo que recibimos, que está muy bien descrito por Ortega y Gasset en la España invertebrada, esa forma de mirar, de revolver lo interno permanentemente y esa falta de visión hacia el exterior. Es uno de los grandes problemas que hemos tenido históricamente, pero yo creo que Colombia se ha abierto al mundo y ya puede pensar en los grandes retos estratégicos. Y tenemos que organizar la casa internamente. Y uno de los aspectos más importantes para organizar la casa es reforzar el control fiscal. No podrá haber ninguna reforma tributaria estructural legítima cuando los colombianos perciben que ese dinero que les están sacando hoy de sus bolsillos termina en manos de unos pocos. El mejor mensaje que se le puede mandar a Colombia no es decirle que no se van a cobrar impuestos. Hay momentos en que las sociedades necesitan entender que están atravesando condiciones económicas difíciles en el exterior y que necesitan pagar más. Y la gente paga siempre y cuando sienta que esa plata va para una destinación válida. Por eso es tan importante este debate sobre la reformulación, reestructuración del control fiscal en Colombia. Y aquí y en esto reside también el futuro de la descentralización administrativa. Colombia se ha recentralizado por una razón muy sencilla, por la incapacidad de regular la libertad de decidir de las entidades territoriales. El argumento no es que allá se roban la plata, es que allá la derrochan. Entonces no giremos más y recentralicemos, que es también una fuente de corrupción muy compleja. Para poder descentralizar, que es, creo yo, la expresión más clara de un Estado democrático, una condición relacional de la democracia, se necesita reforzar el control. Yo transfiero competencias, pero controlo lo que hace, regulo tu libertad de decidir, es el mensaje que hay que mandar a los alcaldes. Y para eso, queridos amigos, no hay razón distinta, o no hay camino distinto, perdón, al de reformar el control fiscal en Colombia, que está en crisis. Dos ideas fuerzas, la que espero que podamos hacer un gran debate el año entrante. Reforma del control fiscal, en esta reforma de equilibrio de poderes hay que aprovechar la oportunidad para hacerlo, y libertad de sucesión como un camino y una alternativa liberal a las zonas de reserva campesina. Gracias. La Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Colombiano, en uso de sus facultades estatutarias y considerando que es deber de la Comisión reconocer y resaltar el trabajo de sus dirigentes, y que el doctor Rodrigo Lara Restrepo, abogado con maestría en Administración Pública y otros estudios, resuelve conferir al honorable representante a la Cámara de la República de Colombia, doctor Rodrigo Lara Restrepo, la condecoración de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional de Notarios al Mérito Notarial en el grado de Gran Cruz. Disponer en acto especial y solemne la imposición de la condecoración. Dado en Bogotá a los 12 días del mes de diciembre de 2014, doctor Álvaro Rojas Charri, presidente.